Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses será reo de muerte. Vamos a meditar hoy la primera lectura del Evangelio, día 28 de enero 2024. Bienvenidos todos en la primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 20. En aquellos días Moisés habló diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande. Yo, a quien no escucha las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, qué difícil las decisiones del Señor cuando hay rebeldía. ¿Por qué hay rebeldía? Porque el pueblo de Israel ya no querían escuchar la voz de Dios. Tampoco lo querían ver ese fuego porque no querían morir. Y por eso pidieron un profeta. Pues el Señor dijo que está bien, pero aquí hay dos condiciones muy fuertes, con mucha responsabilidad para ese pueblo, pero para nosotros también. ¿Cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a ver quiénes son los profetas? Si habrá profeta en este tiempo o ya no hay profetas. Miren lo que dice aquí. Dice: él pondrá mis palabras en su boca. Dice: pondré mis palabras en su boca y le dirá lo que yo le mande. ¿Cuántas profetas hay en este tiempo que hablan por sus propias cuentas? ¿Han escuchado ustedes cuando muchos hablan por ahí de las otras religiones que tienen profetas supuestamente, pero no se están cumpliendo lo que ellos dicen? En el 2000 cabal, yo trabajaba en una empresa y habían dicho que en el 2000 iba a acabar el mundo. Y la mayoría de los compañeros de trabajo estaba muy pensativo y yo había quedado pensando en que en el 2000 se acababa el mundo. Y ellos decían que todos los carros se quedaban parados, que la tecnología, las computadoras se quedaba estática y ya no van a volver. Ese será el día grande. Y me había quedado muy impactado y ese día yo trabajaba en una oficina. Llegó cabal en el 2000. Yo estaba muy pendiente porque yo escucho mucho las prédicas. Pero en ese entonces había escuchado aún esos profetas falsos. En el 2000 estoy hablando, no en el Antiguo Testamento. Y llegué a la oficina, encendí la computadora y todo estaba bien. Pero como no tenía ese don o la forma de proclamar, que no era un predicador, solamente escuchaba muchas alabanzas y prédicas. Y me quedaba pensando, y entonces no se cumplió. Miren lo que dice la Escritura.
Dice, esos profetas sí hablaban, pero el Señor no ha dicho nada, y eso es reo de muerte según la lectura de hoy. Pero dice cuando, será en el versículo 22, dice, en el mismo Deuteronomio, cuando un profeta hable en nombre del Señor y no sucede, ni se cumple su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia, no les tengan miedo. ¿Qué tal? Hay muchas iglesias que dicen que tienen profetas y que se están cumpliendo. En el país hay muchos que dicen están como asesor, como ayudantes, como vigilante al país, al gobierno, y le profetizan algo lo que tiene que suceder y nunca se ha sucedido. Eso pasa en el país de Guatemala. Tengo una evidencia. Entonces dice, el profeta dice algo y no se cumpla, es un profeta falso. Pero ¿cómo lo vamos a ver que es el profeta falso? ¿Cómo lo vamos a determinar que es un profeta falso? Porque dice el Señor acá, dice, pondré mis palabras en su boca y dirá lo que yo le mande. El Señor, Él es el que manda las palabras. Pero si alguien habla por arrogancia, es un profeta falso. Y no hay que seguir a ese profeta porque no está cumpliendo. No es un profeta del Señor. Pero ¿cómo vamos a determinar el profeta del Señor? En este tiempo, muchos que hablan por ahí de los anuncios. Es el profeta. Hoy viene un profeta. ¿De qué profeta? No existe. Ay, sí. Perdón. Hay profetas, pero falsos. Hay profetas, pero falsos. Porque dentro de la jerarquía de la iglesia, sí, algunos profetas muy pronunciados, pero no como una manera de que sí es el profeta. Aquí solamente hay presbíteros, sacerdotes, diáconos. Presbíteros, obispos, diáconos, sacerdotes y nada más. Esos son los profetas. Y no existen otros profetas. ¿Cómo sería que yo dijera a usted que yo soy profeta? ¿Cómo sería? ¿Quién me ordenó? Nadie. Porque no existe desde la jerarquía. Y por eso es esta iglesia, es la verdadera iglesia. Y no habrá otra iglesia más que donde están los mensajeros del Señor, los embajadores del Señor. Es algo profundo, es algo muy profundo. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 13, versículo 3 en adelante. Les voy a leer literalmente lo que dice. Esto dice el Señor: ay de los profetas insensatos. Miren lo que dice por acá. Sí hay profetas, pero son insensatos, que se inventan profecías. Cosas que nunca vieron, siguiendo su inspiración, como chacales entre ruinas son tus profetas de Israel. No han defendido los banquetes de la muralla, ni levanta un muro en torno a la casa de Israel, para que resista en la batalla, dice el día del Señor. Visionarios falsos, adivinos y engaños, que decía oráculo del Señor, cuando el Señor no los ha enviado, no los enviaba esperando que cumpliera su palabra. Ustedes han visto visiones y vanas, han pronunciado oráculos falsos, diciendo oráculo del Señor cuando el Señor no hablaba. Cuidado entonces, ¿dónde estás congregando, mi amigo, mi hermano? Donde no existe profetas. Sí, habla del Señor,
sí habla, sí lleva la Biblia, sí habla muy bonitos, sí tiene palabras muy convencedoras, pero profetas falsas, porque no hay profetas. Porque ¿quién los puso profetas? ¿Quién habla si el Señor no ha dicho nada? Si el Señor no ha dicho nada, ¿cómo te crees que seas profeta? Si no estás dentro de la jerarquía de la iglesia, ¿quién te impuso las manos como para decir que tú eres profeta? Si los profetas del Señor dice en San Lucas capítulo 16 o San Lucas 17, los profetas llegó, la ley de los profetas llegó hasta Juan. No hay otro profeta. Ay, queridos hermanos. Pero dice el versículo anterior, decía, debemos escuchar. Y si no lo escuchamos, Él nos pedirá cuentas. Y se lo voy a leer nuevamente lo que dice en la primera lectura. Dice, a quien no escucha las palabras que Él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo voy a saber cuando un profeta habla en el nombre del Señor? Fácil. Entonces lo que dice Deuteronomio 20, ¿qué? De la lectura que estamos hablando, de Deuteronomio 18, solo queda el 22. Cuando un profeta habla en nombre del Señor y no sucede, ni se cumplen sus palabras, es algo que dice el Señor es profeta, habla de arrogancia y habla por su propia cuenta. Yo no lo tengo que tener miedo. Ustedes no deberán tener miedo, porque no, el Señor no ha mandado a ese profeta. Queridos hermanos, este es un mensaje que nosotros debemos conocer según la palabra del Señor, según el magisterio de la iglesia, según la tradición, cuando se puede interpretar la Sagrada Escritura. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Para poder estar seguro en donde podemos escuchar la palabra del Señor, para que nuestra fe sea una fe única y no hay otra fe que no sea lo que habla de la Sagrada Escritura. Y vuelvo a decir, una fe que nosotros debemos adquirir a través de la predicación, a través de la enseñanza. No puede haber algo rara, no puede haber algo que no se ha visto. Tenemos que proclamar el Evangelio tal y como dice la Escritura, porque si no estamos cayendo a un desvío que la iglesia, la interpretación, las oraciones no está conforme a la Sagrada Escritura. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante el Evangelio, porque ya la segunda lectura nos habla una predicación. Podría ser que harán la homilía del día de mañana los profetas, o sea, los sacerdotes del Señor. Ojalá que le dé sentido en la segunda lectura cuando habla del matrimonio, de los solteros, los casados, las casadas, pero que también habla el Evangelio. Hay un Evangelio que nos deja una gran enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Cuando Jesús habla en la sinagoga y había un endemoniado allí y le dice al Señor, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Mire lo que dice. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabarnos? Ojalá, como dice, ¿has venido a acabarnos? Dice, acabarnos con nosotros. Ya sé quién eres,
el santo de Dios. Cuidado entonces. Este demonio le está hablando y lo conoce al Señor. Y por eso, en la primera habla que hay falsos profetas. Por eso es necesario que nosotros debemos saber en dónde nos estamos reunidos para que nuestra fe, dice San Pablo, a lo mejor que no hayan creído en vano todo lo que estamos haciendo. Ojalá que hemos creído para alcanzar la vida eterna. Muchas gracias.